El dolor no significa cáncer, sino que el dolor usualmente va a ser algo inflamatorio, porque el cáncer, las pacientes que he tenido, ya en mi amplia experiencia, no les dolía y de repente Guau. llegan con un tumor de 8 centímetros. ¿Por qué? Es que ya me pesa y por eso vine, o sea, ni siquiera están, o porque ya tienen ganglios en la axila y eso ya les incomoda, por eso llegan, o porque un familiar los obliga a ir a la consulta, no porque les No estuviera porque les doliendo. duela. Y Entonces, eso es lo tan perjudicial del cáncer, porque si algo nos duele, inmediatamente buscamos ayuda, vemos qué está pasando, nos hacemos algún examen, pero el cáncer no duele. Hola y bienvenidos a nuestro podcast Más que Musas. Estamos en la segunda temporada y el día de hoy tenemos a una invitada muy especial, es la doctora Karen Girón. Doctora, bienvenida. Ella es cirujana oncóloga y vamos a estar hablando sobre cáncer de mama. muchas gracias por la invitación. Efectivamente, mi nombre es Karen Girón, soy cirujana oncóloga. Me formé primero en cirugía y después hice oncología 3 años en México. Doctora, bienvenida. Yo la recuerdo a usted porque yo fui su interna. Mm, Por si no se recuerda. No, yo fui su externa en el Roosevelt. ujú. Y la verdad, pues he seguido su trayectoria. Yo sé que usted tiene muchos pacientes, atiende muchos pacientes con cáncer y créame que para nosotros es un gran gusto que usted esté acá. Muchas gracias por la invitación. Quiero que empecemos con el tema y hablemos un poco sobre prevención, ya que en nuestro país pues no somos un país de medicina preventiva, sino que de medicina curativa, lamentablemente. Sí, al igual que el resto de Latinoamérica, y justo cuando invitaste cáncer de mama es uno de los principales, sigue siendo el más frecuente a nivel mundial, casi son 2.6 millones en todo el mundo y tiene una mortalidad de 600,000. Nuestro país no se queda atrás, antes era cáncer de cervix el más frecuente, pero actualmente las estadísticas sí nos corroboran que, pues igual que el resto del mundo, cáncer de mama viene al alza. Muy bien. Si nos referimos a prevención, hablemos un poquito de prevención. ¿Cómo yo en casa, como mujer, a qué edad debería de empezar a hacerme un chequeo? ¿Qué cuestiones debería de ver? ¿Qué factores debería de evaluar? Al ser mujeres, lo más importante es que aprendamos a conocer nuestro cuerpo, ¿verdad? Bueno, tanto hombres como mujeres. A partir de los 18 años tendríamos que comenzar el autoexamen. Siempre hemos visto, creo yo, que toda la imagen o los videos frente al espejo, lo ideal es después que haya pasado nuestra menstruación, que es una pregunta muy importante, por el dolor que puede haber en el síndrome premenstrual. Entonces, si no lo hacemos el autoexamen una semana antes, 5 días antes o durante la menstruación, van a estar inflamados, van a estar sensibles y no nos vamos a tocar bien o vamos a tocar algo que realmente no es sospechoso. Entonces esperemos unos de 3 a 5 días que haya finalizado nuestra menstruación. Frente al espejo, colocamos las manos detrás del cuello, vemos, todos tenemos un espejito en el baño, vemos si hay algo asimétrico, algo anormal, un bultito que estemos observando y luego ya revisamos con la mano derecha la mama izquierda y luego al revés, mano izquierda, mama derecha, puede ser de arriba hacia abajo o circular de adentro hacia afuera. Y luego también acostado. Una parte más fácil es que mientras nos estamos bañando, pues con el agua hasta resbala más fácil la mano para poder tocar toda la mama y llegar hasta la axila, que eso es muy importante. Entonces, a partir de los 18 nos dicen nuevas recomendaciones y sobre todo porque te comentaba antes de comenzar a grabar que tengo una paciente que a los 20 años fue que se detectó su cáncer. Entonces, no es la edad más frecuente, ya que preguntabas también de cuestiones de prevención, la edad más frecuente es a partir de los 45, pero no están exentos los extremos de la vida, o sea, pacientes muy jovencitas, de 20, creo que tengo una colega que su paciente más joven tiene 19, 18 años, entonces es muy importante que desde los 18, todos los meses, tal vez un mes se nos va a olvidar, pero tratar de que todos los meses evaluarnos con el autoexamen y a partir de los 40 ya comenzar los estudios, que en este caso sería una mamografía. Perfecto. Con las edades, doctora, porque usted mencionaba que a partir de los 45 años, y yo le comentaba antes de eso que yo tenía pacientes que incluso llegan a la clínica. En mi estudio, o sea, como parte de mi examen físico, yo pues siempre las desvisto por completo, tal vez no solo es que nos enfoquemos en genitales externos, internos, sino que también me enfoco mucho en la parte de mama, porque al final también somos médicos generales y examen físico pues debe ser completo, entonces también siempre reviso mama y por ejemplo, tuve una ocasión donde sí palpé algo y pues a raíz de eso se detectó todo, ¿verdad? La señora ni siquiera iba porque tenía un bulto en la mama, sino que, más que todo también es importante acudir al médico, hacer nuestros chequeos generales. Incluso tuve otra paciente
como pues bueno, palpamos mama y yo palpo abdomen y también encontré una masa en hígado, por ejemplo, y al final pues era un cáncer pancreático. Yo pensaba que era hígado, pero pues obviamente Está muy no grande, es sí. mi, no es mi ramo y la mandé a hacer la tomografía y rácata que estaba ahí el cáncer. Con extremos de la vida, usted mencionaba que a partir de los 18 años, y yo le comentaba también el hecho de que yo he visto mucha incidencia en mujeres jóvenes. Sí, también viene bastante al alza menores de 40 años. No veíamos tanto pues estas estadísticas, pero sí, yo también tengo muchas pacientes de 33, entre los 20 años. Entonces es importante esto y a lo que mencionabas o algo que yo les digo. Incluso cuando llegan conmigo de cita primera vez, aunque no sea de un tumor mamario, que puede ser de un cáncer de tiroides, de algo de piel, les pregunto cuándo fue su último chequeo, si se hacen autoexamen, aunque sean menores de 40 años, y que me enseñen cómo se lo hacen, porque a veces no están realizando bien ese chequeo, ¿verdad? Y que aprovechen a que nosotras les hagamos esta exploración o que acudan con médicos que hagan un chequeo completo, que no se enfoquen de solo por si voy a una lesión en la nariz y nunca me he revisado las mamas con un médico que me las revise de una vez. Entonces, acudir con médicos, pues como tú, que sí les haces toda esta exploración, porque encontramos de repente algo más y no íbamos por ese Y no motivo. iban Y por entonces ya eso. podemos iniciar el abordaje, que en este caso con estas pacientes que los encontramos ahí, pues ya solicitamos ya sea mamografía, si tienen más de 40 o 40, y un ultrasonido si tienen pues menos de esta edad, porque también pueden haber lesiones benignas, como nos toca ver, ¿verdad? Y te toca ver mucho como fibroadenomas, y justo tratar de abordar y dar la información correcta, porque hay mucha cancerofobia en cáncer de mama. Eso es el miedo, miedo al cáncer, siendo tantas mujeres, sabiendo que es el cáncer más frecuente a Sí. nivel mundial, una bolita que me tocó y capaz que era un quiste y ya me estreso. Entonces lo ideal es justo si lo revisa un médico o si yo lo toco, acudir con el especialista adecuado para iniciar el abordaje y no ir directo con alguien que sin tocar nos va a decir, te lo quito, Sí, porque no sí, sabemos qué exacto. es. Eso es muy importante, que pueden haber lesiones benignas, pero también hay que estudiarlas, que no retrasemos una biopsia por resolver rápido, porque resolver rápido nos hace tomar malas decisiones y abordar mal y que evolucione mal si es un cáncer. Por ejemplo, con lesiones benignas, fibroadenomas, enfermedad fibroquística de la mama, ¿verdad? Que en realidad eso depende del tamaño, porque en los fibroadenomas 2 centímetros, mayores de 2 centímetros que ocasionen molestias, ahí es donde ya procedemos a hacer una resección. Exactamente. En enfermedad fibroquística de la mama, por lo regular, pues no se hace nada, prácticamente se observa y vitamina E. Ah, pues ahí Sí, sí, estamos, sí. ahí estamos. Se ha tenido muy buenos resultados, exactamente. Y, pues, hablando de prevención y de síntomas y que puede ser una sospecha, pues, te puedo comentar también los signos que podemos nosotros identificar para decir: esto de repente tengo que consultar inmediatamente". Entonces, uno puede ser un bultito que toque, un bultito que vea, que se retraiga la piel, así como hundida, porque cuando es un cáncer, pues, se va comiendo el tejido de alrededor, va creciendo y entonces jala. Se Y va por eso se ve retrayendo. entonces se ve como una arruga. Entonces uno hasta cuando levantamos los brazos detrás del cuello, se ve que algo se hunde. El pezón que se hunda o que esté invertido, secreción del pezón, algo que nos mencionan mucho. Mire, yo estuve con secreción y no me hacían nada, y después era porque había una bolita y hasta que creció y pues ya estaba en un cáncer que estaba más avanzado, pues lo notaron. Entonces también es importante, por eso también en la exploración de mamas, pues presionar, ¿verdad? Gentilmente ambos pezones para que veamos que no haya secreción, que hay unas que pueden ser normales, ¿verdad? También. Otra cosa es enrojecimiento. Puede ser una mastitis, te toca ver mucha paciente posparto Ujú. que puede tener una mastitis en su puerperio o inmediatamente en las semanas después de haber tenido a su bebé. Entonces es importante porque a veces estas lesiones pueden enmascarar que si es algo maligno y a veces sí se necesita una biopsia. Entonces, descartar por completo una mastitis o si no es algo maligno como un cáncer inflamatorio, que la mastitis también es bien difícil de tratar, no es algo Sí, que es es tan rápido. complicado. Y otra parte importante es que muchos pacientes dicen, me duele. El dolor no significa cáncer, sino que el dolor usualmente va a ser algo inflamatorio, porque el cáncer las pacientes que he tenido, ya en mi amplia experiencia, no les dolía y de No, repente llegan con un tumor de 8 centímetros. ¿Por qué? Es que ya me pesa y por eso vine. O sea, ni siquiera están, o porque ya tienen ganglios en la axila y eso ya les incomoda, por eso llegan, o porque un familiar los obliga a ir a la consulta, no porque les no estuviera porque les doliendo. duela. Y Entonces, eso es lo tan perjudicial del cáncer, porque si algo nos duele, inmediatamente buscamos ayuda, vemos qué está pasando, nos hacemos algún examen, pero el cáncer no duele.
Y esto me parece muy bonito que lo podamos comentar para que la gente sepa, no tienen que dolerles para que sea cáncer, Ujú. ¿verdad? Exacto. Y también decir, si duele no significa que no deban ir al doctor, porque tal Ujú. vez hay una enfermedad fibroquística de la mama, es importante acudir, pero no tener miedo. O sea, decir, bueno, que me examinen. Ya escuché, pues así como en este podcast, que el dolor no va a significar cáncer, que más bien puede ser algo inflamatorio, pero necesito que me lo vean. Puede ser un quiste, puede ser que creció un fibroadenoma, puede ser algo de la consistencia de mi mama, o si está creciendo algo, tampoco tener miedo y acudir para que iniciemos el abordaje. Claro, por ejemplo, entonces, mencionar siempre, ¿verdad? O recalcar mayores de 40 mamografía, menores de 40 ultrasonido. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué tenemos que hacer esos exámenes y por qué no me puedo hacer, si tengo 35, una mamografía? Porque el tejido mamario todavía no tiene como el desarrollo hasta donde lo necesitamos o la densidad necesaria, para la mamografía. Entonces, por eso pacientes menores de 40 debe ser un ultrasonido. Podemos utilizar ultrasonido incluso en mayores de 40 como un complemento, pero no nos tienen que hacer una mamografía a nuestros 20 años, ¿de acuerdo? No va a dar un resultado preciso, o sea, no la pueden hacer, pero no va a ser preciso. Y ya que hablabas de estos estudios, hay muchas personas, o sea, que he dado varias charlas de este tema y junto con radiólogas, pues hablamos mucho de los mitos del cáncer de mama. Y uno de los mitos que está bastante en auge es que las mamografías me aumentan el riesgo de cáncer de mama. Ah, Y eso no es es correcto. Es muy baja la radiación que va a tener una radiografía, una mamografía, hasta una tomografía. O sea, nos tendrían que hacer, pues, miles de radiografías en el mismo día y todos los días, qué sé yo, por varios meses para que esta radiación realmente nos afecte. Entonces, hoy por hoy, algo que debe quedar claro aprovechando el espacio es que una mamografía no me aumenta el riesgo de cáncer de mama. Otra cosa que preguntan es si el tamaño afecta, tampoco afecta, o sea, puedo tener la mama grande, chiquita, no importa, piensan que la mama más grande tiene más riesgo, no tiene que ver. Que tener hijos me va a evitar, no, disminuye riesgo. Que dar lactancia lo evita, no, disminuye riesgo. Otro es que si yo no tengo familiares, no me va a dar. Hoy por hoy, el mayor porcentaje de mujeres con cáncer de mama no tienen ni un familiar. El porcentaje es más o menos entre un 15 hasta de repente un 20% hoy por hoy, que sí tienen familiares en primera línea, mamá, tías, primas, línea pero, materna, ajá, por regular. materna por lo regular, em, pero es muy poco ese porcentaje. Entonces, todos los demás los consideramos esporádicos, es decir, por ser mujer ya tenemos el riesgo, por tener más de 40, por ciertos hábitos, que lleva la obesidad, consumo de alcohol, tabaquismo, uso de algunos medicamentos que tienen exclusivamente estrógenos también por más de 5 años. O sea, todo esto sí nos puede ir aumentando el riesgo, pero el no tener familiares no significa que no me va a dar. Preguntan del brasier, que algún Ajá. tipo de brasier me va a aumentar el riesgo, tampoco. Usar desodorante, tampoco. Y consumo algunos como chocolate caliente, algunos alimentos que lo iban a aumentar y sí me lo han llegado. Todas estas me las han hecho Ujú. de preguntas, más que Mire, yo las tengo, pero no sí me los sabía. han preguntado. Y han llegado jovencitas que me dijeron que me quite el chocolate, ¿no? No hay ninguna explicación científica, entonces todo viene de una mala información que se perpetúa y se repite hasta Y se que va de boca en boca, y ¿verdad? ya queda como que es una ¿Verdad? verdad, exacto. Me preguntó el entrenador de un equipo de fútbol de niñas que si los golpes, porque si les Ajá. caía la pelota, le digo, no, o sea, va a ser un golpe, va a ser un hematoma, pero no va a aumentar el riesgo de un cáncer. Muy bien. Doctora, y por ejemplo, ¿puede suceder que yo no tenga ningún uso de medicamentos, que no sea fumadora, que no tenga antecedente de línea de familiar Genéticos, ajá, genético con cáncer y que me pueda dar cáncer? claro, solo con ser mujeres. Ese es el factor que no podemos cambiar. A ser mujeres ya nos aumenta el riesgo. Así como en hombres, ser hombres, el cáncer de próstata, pues les va a aumentar a ellos también en incidencia. Entonces, esos factor son de los que no podemos modificar, son los no modificables. Mutaciones, genético y nuestro género no lo podemos modificar. ¿Qué pasa si yo tengo implantes y quiero que me evalúen? ¿Cómo lo hago? ¿Funciona el ultrasonido? ¿Funciona la mamografía? ¿O existe algún otro examen que deba realizarme? Depende de cómo estén también los implantes. Hoy por hoy han mejorado mucho también los estudios de mamografía, entonces pueden hacer las tridimensionales,
Había ahorita una en 3D que estuvieron probando a finales del año pasado, que esa nos contó y el implante nos podría dar la información que necesitamos o incluso la resonancia magnética. Hoy por hoy la resonancia no es de uso a todas las mujeres porque es muy costosa. Entonces, una prueba de prevención lo que debe ser es replicable y que todo el mundo la pueda realizar. Por eso el Papa Nicolau, un cáncer de cervix, pues todo el mundo se lo puede hacer, es barato, se puede repetir, por eso no tenemos ni excusa para no hacérnoslo, pues igual con una mamografía, si se dan cuenta, en octubre hay ofertas. ¿Por qué? Porque octubre es el mes de prevención. Exacto, entonces de cáncer de mama, ajá. Y casi siempre dura, y a veces hay que rifas para que alguien se lo haga gratis, entonces para que estén pendientes en octubre, de repente pueden buscar las ofertas y que hay muchos centros donde se puede obtener, ¿verdad?, cierto descuento por ser el mes de concientización. Perfecto. Por ejemplo, con esto de los implantes, no importa la edad que tenga la paciente, si es una paciente joven, que sea 30 años, 25, 28 años, que tenga implantes, a esas edades, ¿qué le debo de mandar a hacer? ¿Le mando a hacer la mamografía o le mando a hacer un ultrasonido? Sería un ultrasonido Aunque para tenga crear. los implantes. Pues depende de cómo, de qué tipo Volumen. el volumen, porque no es lo mismo uno muy grande, sino sí sería valorar la mamografía. Aunque por lo general no necesitamos un estudio de imagen hasta que no tenemos una sospecha en menores de 40 años. Sería que haya un bulto por un lado del implante, eso nos daría una sospecha o algo que que viene inherente del implante, es decir, que tal vez se rompió, tal vez hay un golpe en el implante y se le hizo ahí una bolita, o que sea algo que está creciendo ahí debajo. Entonces es importante que también conocer sus mamas antes y por eso también se les piden estudios antes de colocar las mamas para garantizar que no haya nada antes de colocar un implante. Entonces un buen médico plástico va a solicitar estudios para ver cómo está la mama. Pues para Que darle no de repente haya un gran posterior. fibroadenoma que le esté creciendo y después debajo del implante tengamos un gran quiste, un fibroadenoma o algo que había que tomarle una biopsia. Entonces, también un buen cirujano plástico va a pedir estudios antes de colocar los implantes. Debe tener ese tipo de cuidados antes. Sí. Perfecto, muy bien. ¿Qué pasa? Bueno, tengo mi mamografía, llego con usted y resulta que ahí me reportan, porque en la mamografía vamos a hablar un poquito también que tenemos un estadio, podemos decir, Una clasificación, una exacto. clasificación que es la clasificación de BIRADS y dependiendo del grado, pues esa va a ser lo que debemos de actuar. Esa va de 0 a 5. Entonces, a todo centro que acudamos debe ser un centro de alto volumen donde tengan experiencia también en mama. Usualmente los centros grandes o igual pueden preguntar de repente en redes, te pueden preguntar si alguien tiene duda dónde realizárselo. Tiene que ir esta clasificación, que justo significa la estadificación de imagen de mama, que es esta BIRADS. El 0 significa un estudio que no es concluyente, es decir, no me tengo que asustar porque mi mama puede ser muy densa. Muy densa significa que hay mucho tejido fibroso y glandular dentro de la mama, entonces no me permite la mamografía ver bien. Porque yo le explico a las pacientes como que la grasita está apretada ahí, entonces no logro ver si hay una bolita porque todo se ve blanco. Entonces no se logra ver y cómo se ve algo sospechoso, blanco, pero como la grasa está toda, el tejido fibroglandular muy denso, el radiólogo dice, aquí no puedo ver nada. Eso significa el 0. Usualmente nos van a complementar con un ultrasonido o si ni con el ultrasonido, puede ser con una resonancia. Sí, pues ya pasaríamos a la resonancia. Ajá. Si es 1, 2 y 3, 1 y 2 es completamente benigno, control en un año. Entonces, aparte que nos da un riesgo, nos da una pauta de cómo hacer nuestros chequeos. Un BIRADS 3 puede ser cuando tenemos quistes o tenemos un fibroadenoma o enfermedad fibroquística, significa probablemente benigno, es decir, sigue siendo normal, pero el radiólogo necesita hacer chequeos cada 6 meses. Lo ideal es hacer estos chequeos por 2 años, entonces ya con 4 controles ya nos tendrían que bajar a la clasificación 2 si no ha habido ningún cambio en esos 2 años. Ahora ya entramos a los de sospecha. De 4 y 5, ahí sí tenemos que acudir inmediatamente con un oncólogo. 4 se dividen A, B y C. Todos estos, para resumirlo y no hacerlo más complejo, significa sospechoso. Eso sí, no es lo mismo A, que es baja sospecha, puede ser 2 al 10% probabilidad de algo maligno, muy bajito, y dice hay que valorar una biopsia. Así les va a salir a todos en su resultado. Casi siempre estos centros ponen la clasificación y ponen esta sugerencia, ¿verdad? De una vez, acudir, médico debe valorar hacer una biopsia. Entonces ahí es donde ya nuestro especialista lo debe corroborar. El 4B y C aumentan el riesgo y esos casi siempre hay que hacer una biopsia. El 4A
puede que no necesite la biopsia la paciente porque tal vez es un fibroadenoma complejo, pero como a radiólogo no está 100% clara esta imagen, ya cuando nosotros tocamos, hacemos un ultrasonido complementario, vemos, ¿verdad?, que es claramente un fibroadenoma, igual valoramos la biopsia, previo a si es algo que se puede resecar o solo vigilar. Pero el 4B y C tienen una mayor probabilidad de ser cáncer, debe ser una biopsia con aguja gruesa, no debe ser con aguja fina, y el 5 significa cáncer. Sí, entonces un 5 si es lesiones que no le queda ninguna duda en el estudio al radiólogo y dice esto Ya es un es cáncer. un 90% de probabilidad de ser un cáncer, debe realizar la biopsia. Entonces el siguiente paso con este resultado es valorar biopsia. Perfecto. Por ejemplo, tengo mi resultado, me dice un BRAF 4B. Llegó con usted. ¿Qué opciones hay? O, por ejemplo, porque hay 2 tipos de biopsias que se realizan, la TrueCut, que es con aguja gruesa, y la biopsia con aguja fina. ¿En qué momento usted decide, bueno, vamos a hacer este tipo de biopsia o vamos a hacer este otro tipo de biopsia? Realmente en un 4B hay que ver el tamaño de la lesión, porque ya que hablamos de aguja gruesa, se puede hacer en clínica, ¿verdad? Si es una lesión, un nódulo de 3 centímetros, es algo que se puede tocar. Imagínense, 3 centímetros es un limoncito, Ujú. ¿verdad? Entonces, esto es algo que en la clínica podemos hacer y nuestro especialista lo debe evaluar. Ahora, si es una lesión muy chiquita y sospechosa, lo que tenemos que hacer es hacerla guiada por un ultrasonido para ser más precisos, porque si no solo vamos a picar dentro de la mama y puede que esté la lesión aquí y nos vayamos de un lado, nos vayamos del otro y no tomemos el tejido. Entonces ahí sí es importantísimo asociar el uso de un ultrasonido para detectar dónde está la lesión y tomarla. Hoy por hoy la aguja fina no nos da suficiente información. Se puede hacer, pero imagínense, ningún oncólogo hoy por hoy vamos a tomarlo con aguja fina porque solo nos va a decir células sospechosas o atípicas. Y si ya es algo maligno, necesitamos hacer varias pruebas para ver el tipo de cáncer, invasor, temprano, el tipo de, el subtipo que tiene, es decir, tiene sobreexpresión de estrógeno, de progesterona, es este que se llama triple negativo, es este que se llama HER2 y no tenemos tejido. Entonces, no solo tenemos una paciente que está buscando nuestro apoyo, le hacemos una que aparte puede salir no concluyente por ser solo líquido. Entonces, Sí, lo exacto. importante es que si es una lesión con un 4B, 4C, un 5, tiene que ser aguja gruesa, que ahí está esta que mencionabas, Trucut, y hay otra vacuum se llama, que son más bien que funciona distinto el dispositivo, pero sigue siendo gruesa. Entonces, se puede hacer también. Siempre usamos anestesia local, pero hoy por hoy yo le menciono a paciente, lo podemos hacer con sedación, porque si tenemos mucha sensibilidad en nuestras mamas y lo podemos hacer algo sedado, nadie va a decir, no quiero, quiero sentir, ¿verdad? Quiero Sí, sentir sí, dolor. sí. Y Eso se puede aparte hacer. la ansiedad que sufre la paciente, porque obviamente lo que hablamos de la cancerofobia, todas están Ujú. predispuestas a que esto va a ser maligno, va a ser maligno. Es preferible que la paciente esté más tranquila, esté sedada y de esa forma, pues usted también trabaja mejor. Sí, y Uno trabaja todos nos mejor. conocemos. Hay pacientes que me dicen, no, yo estoy así bien, la tomo, no hay ningún problema. Y pues lo he tomado en pacientes que me dicen, no, sí con sedación, y otras que llegan conmigo con el diagnóstico, doctora, yo sentí toda la biopsia y tuve demasiado dolor. Y le tomé a un paciente masculino que me ha tocado a varios también, y todavía aguantan menos el dolor, Ah, sí, ¿verdad? claro, me Porque, por imagino. cierto, que también hay cáncer de mama en el hombre, también tienen mamas, pero es mucho menos frecuente, ¿verdad? Y también es el mismo proceso, hacer un estudio, una clasificación y valorar una biopsia. Pero sí, gruesa es lo ideal. Hoy por hoy utilizamos esa de agujita fina cuando hay un conglomerado, es decir, ganglios que han aumentado tamaño en la axila y tenemos duda. Ahí sí podemos hacer porque solo estamos corroborando el ganglio es bueno o el ganglio es malo. Ahí sí nos puede servir la aguja fina, pero para determinar el cáncer de la mama o una sospecha de un tumor en la mama, tiene que ser gruesa. Aguja gruesa, muy bien. Eso pues ya se manda a patología y el patólogo es quien viene y nos dice el X o Y resultado, ¿verdad? Exacto. Ya con el resultado, ¿qué hacemos? O sea, Ya ¿qué tipos de cánceres hay? ¿Qué sé yo? ¿Qué es lo que prosigue ahí? Perfecto. Ya cuando tenemos ese resultado que sí nos dice este es un cáncer, desafortunadamente, se completa con unas pruebas que se llaman inmunistoquímica. Esto es lo que te había mencionado de si es dependiente de hormona, como le decimos a pacientes, tiene una sobreexpresión de estrógeno, de progesterona, o no la tiene, que es el triple negativo, o tiene la expresión de este marcador que se llama HER2, que también nos habla de crecimiento, de proliferación celular. ¿De acuerdo? Entonces, ya que tenemos esto, lo asociamos a la estadificación, que cuando me pregunta la paciente en qué etapa estoy, eso depende del tamaño del tumor dentro de la mama, si es menor de 2 centímetros, mayor de
de 2, pero menor de 5, mayor de 5, cómo están los ganglios también axilares. Entonces asociamos los factores del tumor con los factores de la axila, más los estudios que tenemos que solicitar de extensión. Por eso siempre nos tienen que pedir, y todos los oncólogos vamos a pedir antes de tomar la decisión de cirugía o quimioterapia, estudios de imagen que por lo general deben de ser tomografía, ¿verdad? Tomografía del tórax, garantizar que esté limpio, tomografía de abdomen, ver que el hígado esté bien. Muchas veces se necesita lo que se llama un centellograma óseo. ¿Por qué? Porque son los sitios a donde puede viajar el cáncer de mama. Tener las famosas metástasis o implantes en hueso, en pulmón, en hígado. Entonces son sitios principales. El más frecuente en cáncer de mama puede ser hueso y luego pulmón. Por eso es muy importante también decir si tengo algún síntoma. Ay, me duele también una costilla recientemente, yo no lo tenía, no me he caído. Ya que vemos toda esa información, ya decimos es una etapa 1, es decir, un tumor completamente confinado a la mama, o una etapa 2, un poquito más grande o que puede tener un solo ganglio, y a partir de que sospechamos de 2 ganglios o mayores de 5 centímetros, ya una etapa 3, y en base a eso decidimos. Los tumores que ya son, y eso lo asociamos con el tipo molecular, porque sabemos que el que se llama triple negativo y el HER2 necesitan quimioterapia de inicio, aunque sean de 1.5 centímetros. Eso ha cambiado. Eso no era así antes, ¿verdad? O sea, era de, menos de que aumente de 2.5, de 3, ya lo mandamos a quimioterapia, menos de que tenga ganglio, pero hoy por hoy no. Hemos visto mejores resultados, aunque sean así de pequeños, pero en estos tipos moleculares, para poder primero podemos ofrecer más cirugía conservadora, entonces dar esta quimioterapia antes. Por eso es importante que tengamos todos estos estudios y no desesperarnos, ¿verdad? Decir, me tienen que hacer mi inmunohistoquímica y me tienen que hacer estos exámenes, y no caer en el pánico de yo quiero que me lo quiten ya. Porque entonces ya viene la historia que te llegan o me vienen a mí de, es que solo me quitaron la bolita. Está todo ahí, las células de alrededor que se llaman márgenes en contacto, no vieron cómo estaba mi axila, y ahorita ya viene con el tumor el triple de tamaño que lo tenía inicialmente. Entonces confiemos en nuestro oncólogo, encontremos con alguien que hagamos el clic, ¿verdad? Y entonces ya que nos diga la etapa, porque en base a eso, etapas tempranas sí hoy por hoy se pueden seguir operando de inicio, se puede ofrecer cirugía conservadora, se puede ofrecer quitar la mama y poner implantes. Son pacientes que tienen que a veces hasta pueden quedar curadas con una cirugía y solo radioterapia después, ¿verdad? Porque también eso ya nos van diciendo cuándo necesitamos la radioterapia, si se conserva la mama la necesitamos, y posiblemente tal vez solo con un bloqueo hormonal si es con sobreexpresión de hormona nuestro tumor. Entonces yo tengo pacientes que hoy por hoy han quedado con pura hormona y su radioterapia y una cirugía conservadora. Tumores muy pequeñitos, ¿verdad? Que son hormonopositivos. Entonces también es la parte importante de esta charla, la detección temprana, porque mientras más temprano, que hablamos de esta etapa 1 o un 2A, la prevención, lo que hablamos, nos va a ir mejor, vamos a vivir más sin enfermedad, y tal vez podemos evitar estos tratamientos que también les tenemos temor, pero que si los llegamos a necesitar no hay que tener temor, porque tenemos acompañamiento de personas y médicos con experiencia que nos dicen cuál es el mejor tipo de medicamento para nosotros antes de llevar a la cirugía. ¿Y por qué lo necesitamos antes de la cirugía en tumores que son más avanzados? Porque nos va a ayudar a reducir el tumor, incluso poder ofrecer después de quimioterapia una cirugía conservadora. Entonces yo ya tengo también pacientes que les he podido ofrecer esta cirugía, tienen sus dos pechos, y ya tienen 4 o 5 años de vigilancia y todo bien. Y primero fue quimioterapia, después su cirugía, después radioterapia, y ahorita están pues con su pastilla, ¿verdad? Que tienen que continuar de 5 a 10 años. Entonces, en base a todo eso, ya te dije, la estadificación determina, junto con el tipo de células, qué es lo que tenemos que hacer primero. Que en cáncer de mama puede ser quimioterapia primero o cirugía primero. Eso es la parte importante. Y eso es lo importante también de buscar a alguien con experiencia, ¿verdad? No, y eso es importante que lo digamos, por ejemplo, un médico general, los médicos generales no pueden dar este tipo de seguimiento, ni podríamos, ni siquiera un cirujano general debería de llevar estos casos, ¿verdad? Debería de ser siempre un cirujano oncólogo. ¿Por qué? Porque ellos ya estudiaron para este tipo, para esta enfermedad en específico y pues otros cánceres, pero van a tomar todos estos aspectos para llegar a la conclusión del mejor tratamiento para cada paciente. Sí, nos toca pues aprender, así como el oncólogo médico da la quimioterapia, el radiooncólogo da la radioterapia,
y los cirujanos oncólogos hacemos la parte quirúrgica, pero nosotros, estas 3 especialidades debemos de saber de cirugía, yo tengo que saber de la radioterapia que se le tiene que dar después, tengo que saber de la quimioterapia, los tipos de quimioterapia y seguirme actualizando, porque pues el paciente va a tener preguntas y yo como oncóloga tengo que saber esa información, ¿verdad? O sea, esa es la importancia también del especialista. Que justo te puedo decir todo esto de las etapas, del Claro. tipo celular, de cuáles son los esquemas, de cuánto tiempo de quimio, de efecto secundario, porque la paciente me lo va a preguntar aunque no sea yo quien le vaya a administrar esa quimioterapia. Entonces ya va y ya dice, voy a ir con la colega que usted me recomendó para recibir la quimioterapia. Entonces es trabajar en equipos justo con el médico general, justo con ginecólogos o con el Sí, cirujano dar ese general, que nos seguimiento. digan, tengo esta paciente con este nódulo, trabajémosla, ¿verdad? Porque yo sé que esto es lo que tú ya haces para hacerlo de la mejor manera. Entonces, por eso usualmente los oncólogos trabajamos con muchos ginecólogos, con mucho cirujano general, porque hoy por hoy lo que necesitamos es hacer las cosas bien, no solamente es quitarlo. La cirugía no es difícil realizarla, Sí, ¿de pues. acuerdo? Pero ¿qué hacemos después? Cuando vienen después con la metástasis porque no les dijeron que necesitaban el tratamiento adicional, este desconocimiento de la información sigue estando mucho y sobre todo en lugares remotos del país porque lastimosamente seguimos un poco bastante que centralizados, ¿verdad? Sí, Entonces exacto. aquí estamos la mayor parte de oncólogos. Por ejemplo, yo veo pacientes en Huehuetenango, veo ocasionalmente en Zacapa y en Petén, entonces estoy tratando también de ya ofrecer mis servicios en lados donde yo sé que no hay cirujanos oncólogos porque justo tenemos este desconocimiento y nos llega alguien de, es que solo me lo quitaron o en jornadas, Sí, que también pasa. mucha jornada que vienen y lo mandaron a analizar. No, no lo mandaron, ¿verdad? Entonces, eso de mandar el reporte de patología nos Eso es ayuda también a, importante. importantísimo, ¿verdad? Definir algo bueno, algo malo, lo que está creciendo ahorita está relacionado con lo que hicieron en esa ocasión. Entonces, es muy importante acudir, ¿verdad? Con el especialista correcto. En cuanto a seguimiento, ¿qué es lo que viene después? Ya se hizo la quimioterapia, se hizo la cirugía de mama, la radioterapia. ¿Cuál es el seguimiento que se debe tener esa paciente? Cuando ya entramos en lo que se llama el periodo de vigilancia, pues solicitamos distintos estudios, ¿de acuerdo? O sea, una vez al año tenemos que ver, así como lo hicieron al inicio, cómo están pulmones, cómo está hueso, cómo está hígado. A veces podemos necesitar un marcador especial de cáncer de mama, ese nos sirve antes, esa también, ojo, es muy importante que a veces piden este que se llama 15-3, pero ese no es Ajá, diagnóstico y se puede elevar por otra situación si me lo hacen antes, o sea, si yo voy hoy al laboratorio y me lo hago, no me significa absolutamente nada. Cáncer de mama es conocer nuestros pechos. es Em, perfecto, qué bueno saber. Ujú. Y pacientes que tienen cierto bloqueo hormonal, pues como tú sabes, ahí como está bloqueada, ¿verdad? Esta producción de estrógenos, podemos entrar en una menopausia temprana, podemos necesitar también estudios de huesos, ¿verdad? Para ver si no hay una osteoporosis, ver todos los complementos, suplementos que se necesiten vitamínicos, pero es por el primer año, los primeros 3 años, estamos viendo al oncólogo cada 3 o 4 meses Sí, con chequeos físicos y puede que estudios cada 6 o una vez al año, pero vamos cada 3 o 4 meses con el oncólogo. Luego, en el año cuarto y quinto, es cada 6 meses este seguimiento y a partir de 5 años de ya estar libre de enfermedad, es una vez al año. Eso les muestro que la relación con el oncólogo es de por vida, ¿va? Es un sí, pues matrimonio, sí. porque nunca sabemos si de repente vamos a tener hasta otro tumor asociado. El cáncer de mama se relaciona a veces mucho con cáncer de tiroides, entonces de ahí tenemos pacientes que a los 3 años de que están limpios de la enfermedad de cáncer de mama, tienen un Empiezan. nodulito, entonces estos seguimientos nos van a ayudar, ¿verdad? Es muy importante. Entonces, después de 5 años, una vez al año. Perfecto, muchísimas gracias, doctora. De verdad, de corazón, es una información muy valiosa. Yo espero poder tenerla nuevamente y tal vez hablamos del seguimiento, por ejemplo, con cáncer de tiroides, que usted me comentaba que es muy frecuente ahora en mujeres. ¿Algún consejo que usted quisiera darle a las personas que van a ver este podcast? Pues bastantes. Uno, aparte de hacer sus chequeos, aparte de hacer las mamografías, ¿cuáles son los factores que sí podemos modificar? Hacer actividad física. El sedentarismo hoy por hoy sí nos aumenta el riesgo. Una alimentación balanceada. Ojo, no dije la palabra dieta porque no es Ujú. volvernos extremistas ni maratonistas. Por lo menos se recomiendan 150 minutos a la semana. No suena tan terrible, es como media hora, cinco Por lo días, menos. Ujú. saltar la cuerda, caminar, algo que nos agite un poquito el corazón, porque si no, no estamos haciendo ningún esfuerzo,
hidratarnos nuestros 8 vasos de agua al día, muchas frutas y verdura, mucha fibra. Esas son las cosas que sí puedo hacer, evitar el consumo de tabaco, disminuir mi consumo de alcohol, si sí lo tengo. Entonces, todo esto sí podemos cambiarlo en nuestra vida desde ya, ¿verdad? Para evitar el riesgo más adelante. Entonces, todo lo que tengamos a la mano para evitarlo es esto, aparte de, pues, acudir tempranamente para una detección. ¿Chequeo general? Para una detección y prevención en el momento oportuno. Perfecto, doctora, no sabe qué gusto me da verla. Gracias por haberse tomado el tiempo, porque yo sé que usted es una persona muy ocupada y emergencias y demás. Gracias por estar aquí y espero que la podamos tener nuevamente en otro episodio. Sí, muchas gracias. Yo regaladísima para seguirte Pero apoyando. muy buena, muy buena. Gracias, doctora. Nos veremos en el siguiente episodio.